Entonces, esto sí es importante, ¿ok? Entonces tenemos que recordar que son 6 hormonas. La LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, TSH, hormona estimulante de la tiroides, ACTH, la GH, la hormona de crecimiento, y la prolactina. Ahora, todo en esto, en el tema del sistema de la endocrinología, ustedes han visto que hay un mecanismo de retroalimentación, de seguimiento, o sea, hay alguien que va a controlar, porque el efecto son hormonas, pequeña cantidad, que tienen grandes acciones. Pasa. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era Spider-Man? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, es lo mismo. Necesitamos un regulador y la regulación va a través del hipotálamo. Todas estas hormonas tienen un regulador. En el caso de la hormona de crecimiento, de las gonadotropinas, para ver las gónadas, está la LH y la FSH. Y su regulación hipotalámica son la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, ¿verdad? Recuerden también, siempre en el hipotálamo están las hormonas liberadoras. Entonces es release hormone, ¿verdad? Entonces de las gónadas es release hormone, hormona liberadora de gonadotropinas. Release hormone, hormona liberadora de tirotropina. Release hormone, hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Así de sencillo. La prolactina es otro punto, porque todas las demás son estimulantes, pero esta siempre está inhibida. ¿Ok? 7. Pero eso ya lo han pasado, ¿verdad? Entonces, el siguiente, lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando hay un exceso de producción. Y en esto vamos a ver principalmente la más frecuente, que es el incremento de la prolactina, una hiperprolactinemia. La prolactina es una hormona peptídica. Si es una hormona peptídica, la acción está en el núcleo o la membrana. En la membrana, claro. Es una hormona peptídica, entonces necesita un receptor y está en la membrana. Está secretada en la hipófisis y lo que más sabemos es que la prolactina se produce en el periodo de lactancia, ¿ya? Pero hay periodos donde hay hiperprolactinemia que no están relacionadas con la lactancia y este es el desorden hormonal hipoficiario que se observa con más frecuencia. Siguiente. Algo interesante de la prolactina es que ella se produce, no solamente se produce en la adenohipófisis, sino también se produce en el útero, en el tejido adiposo, en la piel, las neuronas, la glándula mamaria y en células del sistema inmune. Pero la mayor producción es en hipófisis. Lo que les decía, no se libera por estimulación, se libera por inhibición, es todo lo contrario. No hay un factor liberador hipofisotrópico como hemos visto los otros tienen hormona liberadora, ¿no? La estimula. En esta no existe este elemento y toda su secreción depende de la dopamina. Todo el tiempo tiene que producirse prolactina, la que controla es la dopamina. En el momento en que la dopamina va a parar, ahí es donde la prolactina va a aumentar su producción. Inducen a la prolactina los estrógenos, la hormona liberadora de tirotropina. Por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene un hipotiroidismo, el paciente con hipotiroidismo lo que va a hacer va a llevar hacia el hipotálamo a la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y esta va a hacer una liberación de la prolactina. Muchas veces hay una hiperprolactinemia asociada a un hipotiroidismo primario. Existe el factor de crecimiento epidermal y antagonista de los receptores de la dopamina 2. Siguiente. Entonces, las causas... no se ve, ¿no? La pregunta clave que siempre les van a repetir, lo voy a cerrar. ¿Cuál es la causa principal de prolactinemia? Fisiológica es el embarazo. Puede llegar a valores menos de 250, lo normal es 20, pero cuando está embarazada podemos llegar a 250 y principalmente en la lactancia. ¿Sí? Hay también en la estimulación de la pared torácica, a veces una cirugía de tórax puede llevar existe la manipulación de la caja torácica, entonces esto también puede llevar a la estimulación de la prolactina. El sueño y el estrés son muy importantes para la producción de prolactina.
Sé que ustedes ya han dotado materno-infantil, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ginecología? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? El más frecuente. ¿Le suena el MELA? MELA, ¿verdad? ¿Qué se trata la MELA? Es un método anticonceptivo en el cual la lactancia materna exclusiva ayuda a la inhibición. ¿Cómo ayuda esto? Porque libera prolactina, ¿sí? La lactancia materna hace una producción continua de prolactina y esta va a inhibir a todos los demás ejes, principalmente de las gónadas, y no va a evitar la ovulación. Y ahí es el método anticonceptivo. Pero también algo interesante es que la prolactina se produce más en la noche. Entonces, muchas de las mamás que pierden la lactancia materna exclusiva es porque sienten que el bebé despierta mucho en la noche y le dan fórmula, cuando la producción de prolactina es más elevada en el sueño. Entonces, mientras duerme la mamá y el bebé lacta unas 3, 5 veces, la prolactina se va elevando y hace más efectiva el MELA, ¿ok? Entonces, en estos casos, o sea, el sueño y el estrés ayudan a esa producción de prolactina. Esa sería la causa fisiológica, pero existen alteraciones del hipotálamo hipófisis, ¿no? Porque todo está ahí arriba. Por ejemplo, el craniofaringioma es un tumor bastante frecuente, es tumor benigno, pero que crece mucho y que por compresión de la adenohipófisis va a causar una inhibición, o sea, hay una disminución de la producción de dopamina y se produce más la prolactina, ¿ok? Hay diferentes tumores como el meningioma, disgeliminoma, hay uno que se llama la silla turca vacía. La radiación es muy frecuente actualmente, que tenemos pacientes sobrevivientes de cáncer que han recibido radioterapia. Imagínense que el paciente tiene un meduloblastoma y recibe radioterapia. Entonces la radioterapia va a ser un factor para disminuir la producción de la dopamina y liberar la prolactina. Puede ser por un tumor propio de la prolactina, las células lactotropas que van a producir, van a empezar a crecer en forma descontrolada y producen un prolactinoma. Generalmente los valores vamos a ver más de 250. En una lactancia vemos menos de 250. El valor normal es 20. La acromegalia, que es un tumor de la hipófisis, también va a provocar esto. Hay trastornos sistémicos como una insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, hipotiroidismo y convulsiones que pueden llevar a una hiperprolactinemia, pero la característica es que el valor es más bajo, menos de 100, valor normal 20, y estos llegan un poquito más elevados. Y lo más importante tal vez para nosotros, y esta también es otra pregunta que siempre les van a hacer, es ¿qué fármacos van a provocar hiperprolactinemia? Si decimos que su producción de la prolactina está dependiente de la inhibición constante de la dopamina, o sea, la dopamina es la que la va a controlar. Si hay dopamina, no va a producirse prolactina, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos nos podrían ayudar a producir prolactina? Antagonistas dopaminérgicos. Exacto, los antagonistas dopaminérgicos. Todos los que estén en contra de la dopamina van a provocar hiperprolactinemia. ¿Cuáles son los más frecuentes que nosotros vamos a ver? Están los antidepresivos de segunda generación. La risperidona es un medicamento bastante utilizado. Si han notado, psiquiatría es muy, muy frecuente. Los demás lo conozco. Paliperidona. Antidepresivos cíclicos como la amitriptilina, sí la utilizamos bastante en nuestro medio. La fluoxetina va a provocar. Y los antieméticos, ¿se acuerdan? Los antieméticos son antagonistas, van a provocar la metoclopramida, la domperidona, son medicamentos que vamos a utilizar muy frecuentemente que pueden provocar esta hiperprolactinemia. En opiáceos, la metadona, la morfina y antihipertensivos metildopa y verapamilo. Esto es sumamente importante porque cuando tenemos un paciente con hiperprolactinemia, lo primero que tenemos que ver es qué medicamentos utilizan. Alguna vez yo he tenido una paciente, una adolescente, que ella ha llegado a tener galactorrea y estimulación de la glándula mamaria sin estar embarazada, solo por el uso de la metoclopramida, ¿no? Era una dosis alta. Entonces, eso es muy importante para nosotros, identificar o aprendernos qué medicamentos van a ser los que van a causar la hiperprolactinemia. ¿Sí? Aparte de la hiperprolactinemia que hemos visto que es fisiológica y patológica, vamos a tener los prolactinomas, tumores que van a ser de las células lactotropas de la adenohipófisis. Son los tumores más frecuentes. En hipófisis primero vamos a encontrar los prolactinomas, o sea, es más
No son muy frecuentes los tumores de hipófisis, pero de estos, la de los prolactinomas. Se presenta más en mujeres, en un 40%, la edad de presentación es entre 20 a 50 años, y es una producción de prolactina, porque se encuentra inhibida por la dopamina. Es origen monoclonal, hay una mutación somática, que hace que se produzca solo la multiplicación excesiva de esta célula. Siguiente. La clasificación, esto también es importante, microadenomas y macroadenomas. Un microadenoma es menos de 1 centímetro, macroadenoma es más de 1 centímetro. ¿Se acuerdan de la hipófisis cuánto medía? O sea, el tamaño de la hipófisis es exageradamente pequeño, es 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, imagínense que aparezca un macroadenoma de 1 centímetro, para nosotros es mucho, y es por eso que lo llamamos macroadenoma, es demasiado grande. En la imagen que ustedes pueden ver, aquí esta es la resonancia, la hipófisis se ve mejor por la resonancia magnética, en la cual se ve más grande un macroadenoma. Los micros cuestan ver, pero la resonancia es el mecanismo más ideal. Siguiente. Entonces, en la resonancia magnética se cuenta, bueno, la resonancia magnética tiene la simple, la de contraste, la T1, la T2, y es con la sustancia de contraste con gadolínio, en la cual nosotros vamos a ver el macroadenoma. Este sí está grande, ¿no? Este es donde no te puedes perder. Gigante, ¿no? Siguiente. ¿Y cuál es lo que va a causar principalmente esta hiperprolactinemia? Va cambiando dependiendo de si es mujer u hombre. Lo más importante es que cuando hay una hiperprolactinemia, independientemente de la causa, hay una inhibición del eje gonadotropo. De ahí de esta inhibición es lo que nosotros aprovechamos del MELA, ¿sí? Esa hiperprolactinemia constante de la lactancia materna exclusiva va a causar una anovulación, alteraciones menstruales, amenorrea, oligomenorrea, ¿ok? Galactorrea, infertilidad, disminución del deseo sexual e incluso osteoporosis. Claro que en la lactancia todo es fisiológico y no va a llegar a estos niveles, pero en una hiperprolactinemia por un prolactinoma, o lo que les contaba de mi paciente, ¿no?, que ha tenido galactorrea por el uso de la metoclopramida, puede causar alteraciones menstruales. En los hombres también tiene una acción en el eje gonadotropo, que serían la disfunción eréctil y la disminución del deseo sexual. Hay disminución de caracteres sexuales secundarios, disminución, por ejemplo, del tamaño del testículo, la infertilidad, hay ginecomastia en el varón, disminución de la masa muscular, osteoporosis e incluso galactorrea, dependiendo de la cantidad de la prolactina que exista. Pero también, si es un prolactinoma, por efecto de la masa que existe en la hipófisis, va a causar dolor de cabeza, alteraciones visuales y va a causar una deficiencia de todas las hormonas de la hipófisis, pero por compresión, ¿ok? Hay alteraciones de los pares craneales. Sigue. Entonces, en los síntomas neurológicos, que les decía por compresión de masa, además de la cefalea, que va a ser de gran intensidad, progresiva, algunas veces como datos de hipertensión intracraneana, va a haber una compresión quiasmática y de los nervios ópticos, y va a causar la heminopsia bitemporal. Es como que de pronto mi campimetría, mi campo de visión ha sido reducida, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguna vez detectamos en algún niño en el cual era como torpe, es como que, como no tiene el campo de visión, está alterado, el agarrar el vaso y colocarlo al lado no lo estoy viendo, entonces se vuelven como torpes, ¿no? Entonces caen las cosas, no ve por completo hacia el lado. O por ejemplo hay choques con la puerta, ¿no? Está caminando y no ve esta parte, entonces la puerta está abierta y golpe. Entonces son pequeños cambios que a veces el paciente no se da cuenta de que está alterada la visión. Sigue. Entonces, en los valores de prolactina, lo que nosotros tenemos que ver es, en las hormonas, como son cantidades pequeñas, utilizamos diferentes técnicas. La ideal para estudiar hormonas es la quimioluminiscencia. Los valores normales va a depender en mujeres en 25, cuando no está en lactancia, no está en gestación, y en el varón es 20. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que de pronto viene solo por dolores de cabeza y tiene una prolactina más de 250, obvio que vamos a pensar en una hiperprolactinemia por un prolactinoma. La determinación, lo ideal es que debe ser en reposo. ¿Por qué creen que debe ser en reposo? ¿Cuáles las causas fisiológicas de la...? Estrés. Exacto, sí.
Exacto. Entonces, ¿se acuerdan en las causas fisiológicas de la prolactina? Era la lactancia, el estrés, el sueño. Entonces, si ahorita yo les digo, les tomo un examen sorpresa, y les medimos la prolactina, va a estar elevada. Necesito 30 minutos de reposo, ¿sí? Para que su prolactina baje. De hecho, todas sus hormonas se han activado, su cortisol se ha aumentado. Valores superiores a más de 250, es casi seguro que va a tener un macroprolactino, ¿ya? La duda es entre 100, digamos, o sea, estoy un 80, un 90, menos de 100, te puede decir, o es una hiperprolactinemia de esas secundaria a un medicamento, algo bien sencillo, o es algo más grave. Pero más de 200 te dices algo muy delicado, ¿no? Más de 100 podemos pensar que es inducida por drogas. De hecho, lo que les comentaba de mi paciente, de la niña que tenía galactorrea, tomó metoclopramida, lo suspendió y 2 semanas después se fue. Entonces la galactorrea, entonces no hay problema, es reversible. Recordemos las drogas, estrógenos, y a veces hay causas idiopáticas o microprolactinomas, ¿no? O sea, un macro más de 200, pero los micro menos. La diferencia entre macro y micro, la diferencia, exacto. Y menos de 100 miligramos puede ser compresión del tallo hipoficiario. Tal vez hay un tumor, ¿no? Otro tipo de tumor, no prolactinoma. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre es esto importante, cada estudio tiene una indicación precisa. Las hipófisis no se estudian por tomografía, no nos ayuda. Lo hacemos, aquí en Bolivia lo hacemos porque somos pobres, por eso. O sea, realmente, digamos, en mi hospital yo hago tomografías de la hipófisis, pero no porque esté indicado, sino porque es mi único mecanismo y digo, si hay un macroprolactinoma o hay un tumor, pues en la tomografía voy a ver, ¿no? Pero lo ideal es hacer la resonancia. ¿Por qué? Porque un microprolactinoma puede tener 0.8 centímetros. Fíjese, es chiquitito. La tomografía se la va a saltar. Entonces los cortes van a ser muy gruesos. Entonces justo puede coincidir de que arriba del tumor y después del tumor, más de 1 centímetro va a ser, y no vamos a obviar. La resonancia hace cortes de 1 a 2 milímetros. O sea, no se nos va a escapar un microprolactinoma. Es mucho más efectivo. El medio de contraste, les decía, el gadolín. Lo único malo es que la resonancia sí cuesta mucho más que la tomografía. Pero cada estudio tiene su indicación. No todo tenemos que resolverlo con resonancia, ¿ok? Los macroadenomas, inclusive lo podemos ver, o sea, los micros los vamos a ver, necesitamos contraste. Pero los macros podemos verlo incluso sin contraste, simples, ¿no? La tomografía de cráneo nos va a servir en un caso de pensar en una apoplejía hipoficiaria. Por ejemplo, las apoplejías hipoficiarias, una de las más frecuentes es el síndrome de Sheehan. No. Ay, Dios, ¿no es el de Sheehan? No. Ay, se me fue. Ay, la apoplejía hipoficiaria del embarazo. Sheehan, ¿verdad? Sí. Perdón, se me fue. La más frecuente es el síndrome de Sheehan. Es una apoplejía hipoficiaria donde había un embarazo, o sea, la mujer puérpera daba trabajo de parto. El trabajo de parto era tan fuerte, el estímulo, la presión, que hacía una ruptura de venas, y había una apoplejía hipoficiaria. De pronto se moría. Y después de unos 9 meses, 2 años después del parto, tenía todos los síntomas de un hipopituitarismo, pero era secundario al trabajo de parto, ¿no? Entonces, esa sí nos puede servir mucho la TAC de cráneo. Fíjate. Entonces, en la resonancia cerebral, los microadenomas, en el T1, es que ves al revés, ¿no? En el T1 y el T2. En el T1 los micro van a estar hipotensos, en la T2 es hipertenso, son como cortes, ¿ya? Y en los contrastes es dependiendo del tiempo. La adenohipófisis se va a mostrar como una señal hipertensa, como si fuera una arvejita brillosa. Eso es lo normal. Pero, por ejemplo, miren, este debe ser un macroadenoma. Debería ser el tamaño pequeñito, cortito, respetando, pero esta ya no está respetando, y esta tiene una apoplejía, porque hay una disminución de la intensidad. Entonces, es como que tal vez el tumor está tan grande que está causando muerte dentro de la misma célula, del mismo tumor. Siguiente. Y volvemos a ya hemos visto que la causa principal, una hiperfunción hipoficiaria, es la hiperprolactinemia, pero tenemos que evaluar a todas las demás, ¿verdad? Entonces recuerden,
tienen en el hipotálamo las hormonas liberadoras, en la hipófisis están las hormonas hipofisiales. En este caso, el tratamiento para la supresión, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una hiperprolactinemia, tenemos que disminuir esta producción de la prolactina, ¿ya? Lo ideal es hacer una reducción de la masa tumoral, y esto es sumamente importante. Los prolactinomas no se operan. Primero se hace tratamiento médico y luego recién se van a... Si no funciona el tratamiento médico, recién se opera, pero es muy raro. Primero hacemos reducción de la masa muscular, masa tumoral con medicamentos. En cambio, por ejemplo, la acromegalia, que es otro tumor, sí se opera, ¿ya? O podemos dar medicamentos, pero en el prolactina no se opera, ¿ya? Lo importante para nosotros, cuando tenemos un prolactinoma, es controlar la producción de prolactina y reducir la masa tumoral, además de conservar la función de las otras hormonas hipofisiarias y evitar las recurrencias. ¿Siguiente? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo de fisiología. ¿Quién evita la producción de la prolactina? La dopamina, la inhibe, ¿verdad? Entonces, si la hiperprolactinemia está producida por antagonistas de la dopamina, ¿quién disminuye la producción de la prolactina? La dopamina. O sea, ¿se dan cuenta? El problema de la hiperprolactinemia es la dopamina. Uno va a luchar contra y otro va a favorecer su estimulación. En el caso de lo que nosotros hacemos cuando hay un prolactinoma, agonistas de dopamina, similares a la dopamina. ¿Para qué? Para que tengan su efecto control en la misma prolactina. El más utilizado es la bromocriptina y la gabergolina. La gabergolina son frecuentes en gineco, la han utilizado. ¿Han visto? ¿En qué la utilizaban? Sí, yo digo que son bien exagerados para la gabergolina, para eso, pero bueno, los ginecólogos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Están utilizando el mecanismo, o sea, generalmente en gineco ustedes han visto que lo utilizamos a veces cuando hay pérdidas, mortinatos, para que no haya la producción de la prolactina. En el embarazo ya hay prolactina, esa va a llevar a la estimulación y el desarrollo de la glándula mamaria. Inmediatamente van a hacer el bebé, nazca vivo o muerto, la producción de la prolactina va a ser continua y va a haber secreción de leche. Entonces, por ejemplo, nosotros somos muy cuidadosos porque en gineco, si hay una mamá que tiene un mortinato, es súper doloroso que ella siga teniendo la producción de leche, pero la va a tener, porque hemos dicho que una condición fisiológica de la producción de prolactina es el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente la producción de la prolactina va a disminuir si no hay estimulación, si el bebé no lacta, ¿ya? Pero esa va a tardar más tiempo de lo que queremos. Nosotros queremos que deje de producir rápido. Entonces aumentamos la dopamina, agonistas de dopamina, y por eso los ginecólogos utilizan gabergolina. Si tenemos un prolactinoma, vamos a utilizar gabergolina. ¿Sí? Bien. Y bueno, entonces esa sería la prolactina, la alteración de hiperfunción hipofisiaria más frecuente. Y luego vamos a la hormona de crecimiento. Esto es sumamente importante. Endocrinología, dominar endocrinología es dominar los ejes de retroalimentación. Si ustedes dominan estos ejes de retroalimentación, todo viene secundario, ¿sí? Entender los perfiles tiroideos, perfiles de la GH, entender el cortisol, es entender este eje. Entonces, 80% es el eje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hay una hormona liberadora en el hipotálamo, ¿sí? La hormona de crecimiento se llama GH. ¿Cómo se llamaría en el hipotálamo la hormona liberadora? La GnRH. No. ¿Cómo era? En el hipotálamo era hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces sería GHRH, ¿sí? Si es la LH y FSH, esas son de las gónadas. Entonces esa es la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? Entonces, en el hipotálamo tenemos a la hormona liberadora. Y hay otras hormonas como la grelina, que la va a estimular, o la somatostatina, que inhibe. Recuerden también, la somatostatina, independientemente de lo que sea, inhibe todo, ¿verdad? A todas va a inhibir, esta es la inhibidora de preferencia. Entonces, la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula la hipófisis y le dice, tienes que producir en la adenohipófisis la hormona de crecimiento. Este es el mecanismo, ¿sí? Si el eje y la hormona de crecimiento,
va al hígado, al hueso y va a un peón, que es la IGF-1, que es factor de crecimiento tipo insulínico 1, y hay la 2 y la 3, pero la 1 es la que tiene, la que produce, perdón. Y esta 1 y la GH van a ser mecanismos de retroalimentación negativa o positiva dependiendo. Por ejemplo, si hay menor producción de IGF-1, lo que va a llevar es a producción mayor de GH y también de GH-RH. ¿Listo? Lo mismo pasa con la hipófisis, con la tiroides. Pero bueno, tiene. Entonces, lo que dice en su nombre, ¿no? Es hormona de crecimiento. Se le llama hormona de crecimiento porque hace crecer todo. Entonces, vamos a ver que tiene un mecanismo de promotor de crecimiento, principalmente a través del hígado, la IGF-1. ¿Qué va a hacer? Aumenta la síntesis de proteínas. Va al hueso para hacer crecer, así de sencillo. O sea, crecimiento, crece. Órganos corporales, va a aumentar todos los órganos. El corazón lo va a hacer más grande, el hígado lo va a hacer más grande, el riñón lo va a hacer más grande porque es hormona de crecimiento. Los músculos, aumento de la masa muscular. Esto es interesante porque, ¿se acuerdan? En el gimnasio utilizan hormona de crecimiento. No es lo conveniente, no es lo ideal, pero utilizan para mejorar la síntesis de las proteínas. En el tejido va a tener efectos antiinsulínicos, es una hormona contrarreguladora. Mientras hay hormonas reguladoras, que sería la insulina, esta es una contra. Esta siempre va a provocar hiperglicemia, ¿ya? Entonces va a hacer un aumento de la glicemia por disminución de la utilización de glucosa. Y en el tejido adiposo hay un aumento de la lipólisis con disminución del tejido adiposo. Por eso es que los de gimnasia lo prefieren. Te aumenta la masa muscular, te hace perder tejido adiposo, ¿verdad? Pero no es lo ideal, o sea, no está bien. Cuidado que digan saliendo de aquí que todos tenemos que utilizar. No, porque tiene otros efectos. O sea, lo que no están viendo los de gimnasia es que le va a hacer, o sea, está utilizando la hormona de crecimiento para crecer músculo y disminuir tejido adiposo, pero está haciendo una organomegalia y le va a provocar hiperglicemia y tal vez esa hiperglicemia desencadena en una diabetes. Esa es la parte que no están entendiendo. Ahora, las enfermedades de la hormona de crecimiento son por exceso o por déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? O sea, produzco mucho, no produzco mucho. Y eso se repite en todas las patologías de endocrinología. O produzco mucho, no produzco mucho, o hay una resistencia. Todas son igualitas. Cuando se llama déficit de GH, se llama enanismo, ¿ya? Y cuando es un exceso, que es lo que vamos a ver ahora, se llama acromegalia o gigantismo. Siguiente. El hombre más alto del mundo es 2.72, marca récord Guinness, ¿no? Esta es una fotografía, este es un gigantismo, es una acromegalia, que creo que ha llegado a 2.61, y esta es su esposa. Entonces, ustedes ven la diferencia, se nota, ¿no? O sea, no solamente en las características de la cara, sino el tamaño. Entonces son gigantes, por eso es que el nombre está el gigantismo y la acromegalia. Siguiente. Ahora, la palabra acromegalia, más que todo deriva de acros, o sea, el esqueleto acral, por la porción terminal, y megalos grande. Entonces es de los huesos planos, es que se van a desarrollar más y se vuelven grandes. Entonces, la acromegalia es el exceso de la hormona de crecimiento, pero en la edad adulta. Es cuando los huesos de la epífisis, el cartílago de crecimiento se ha cerrado, ¿ya? El gigantismo es cuando el cartílago de crecimiento está abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la acromegalia o el gigantismo? Es que esos dos son iguales, ¿no? Es hiperproducción excesiva de la hormona de crecimiento, pero depende de la edad. Sin cartílago de crecimiento es acromegalia, es gigantismo. Entonces, es una enfermedad crónica que es producida por la secreción inapropiada de la hormona del crecimiento. O sea, no hay regulación. Todo lo que hemos mencionado del eje, que había uno que regula, que controla, en este caso ya no hay esa regulación. Entonces, produce independientemente de los efectos que deberían controlarse, ya no existen, y ella va a seguir produciendo. No hay ese control que tenemos siempre. Entonces, aquí lo que vamos a ver son las alteraciones, más que todo óseas, que va a ocasionar. Esta es una fotografía. ¿A quién le suena? ¿Qué película famosa? Ajá, Shrek. Shrek es la película que te dice, él es acromegalia, se van a acordar.
¿no? Ay, el Cushing es Papá Noel. Siguiente. Es que van a ver, Cushing es cuatito de Papá Noel. Ahora, la acromegalia es muy raro, 3 a 4 casos por millón, o sea, no estamos diciendo una patología frecuente, pero sí es importante que se presenta principalmente alrededor de los 45 años. Nosotros hemos tenido uno, ¿qué se llamaba? El boxeador, no sé si lo pronunciaron, de Tata Quisbert. Yo revisé un periódico en el cual describían que él había tenido un crecimiento excesivo, después se ha hecho una autopsia y tenía el tumor, o sea, era una acromegalia, pero que no se ha logrado operar y que pues al final ha muerto por una insuficiencia cardíaca, más que todo. Y él ha sido, eso es lo triste, ¿no? La mayoría de los pacientes con acromegalia o gigantismo más son producto de nuestra curiosidad como sociedad. Muchas veces los llevaban a parques, a circos, era generalmente, y incluso muertos los llevaban así como momificados a diferentes circos para que la gente vea, porque pues era raro, hasta para nosotros es raro, ¿no? Entonces, al Tata Quisbert lo exponían muy terrible, ¿no? O sea, era triste su vida, pero él tenía esta enfermedad. Siguiente. El 98% de los casos de acromegalia, vamos a decir, el Tata Quisbert, lo más seguro es que era un adenoma hipomonoclonal, o sea, es una sola célula que se produce. Recuerden que en la adenohipófisis hay 6 células, ¿no? Y de estas hay una que va a producirse en exceso, o sea, no hay ese control. Y cada una va a producir así a lo que quiere. Otra causa mucho más rara son los hamartomas hipotalámicos. Puede haber un tumor pancreático, tumores ováricos o tumores pulmonares, pero es mucho más raro. Lo que necesito más frecuentemente es en la adenohipófisis. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Como no hay cartílago de crecimiento, la principal función, ¿se acuerdan que decíamos que la hormona de crecimiento tiene su efecto en el tejido óseo? Entonces, como no hay cartílago que haga crecimiento longitudinal, entonces se va a ir a los huesos planos, donde va a ser un crecimiento más transversal. Entonces, lo característico de Schett, la prominencia supraorbitaria, la mandíbula y la nariz grande, el labio es grande porque es mayor y es como una eversión, ¿no? Grande, como un labio gigante. Hay aumento del diámetro anterior del tórax, hay una artrosis y las manos y los pies, creo que tengo foto, es como palos de tambor. ¿Sí? En cambio, en el gigantismo, la hormona, el exceso de hormona es lo mismo, o sea, es un tumor, las células monoclonales, de pronto las células empiezan a producir hormona de crecimiento, pero se produce antes de la fusión, entonces el crecimiento es más longitudinal. En esta foto tenemos el ejemplo de 2 hermanos gemelos, uno sin exceso de producción y el otro con exceso de producción. Si ustedes se dan cuenta, son casi iguales. Es un crecimiento armónico, pero es más alto, nada más. Los adenomas son de las células somatotropas y en ellos vamos a ver que las concentraciones elevadas de IGF-1 estimulan el crecimiento. Siguiente. Entonces, en el gigantismo es mucho más raro, se inicia antes de la pubertad y del cierre del cartílago de crecimiento. El paciente que yo he tenido era 12 años y medía 1,98, ¿no? O sea, y ahí es donde se le ha detectado el tumor y cada mes, cada semana crecía 1 centímetro más. Entonces, cuando lo hemos detectado estaba en 1,94 y hasta hacer la resonancia, que nos ha tardado por tema de dinero y programación como 3 semanas, ya estaba en 1,98. Se le ha operado y ha quedado en 1,98, ¿no? Entonces, les digo, son gigantes. Él era 12 años, 1,98 y seguía creciendo. Entonces, ellos generalmente son los que adquieren más talla, ¿no? 2,45, 2,75. Pero el sobrecrecimiento es simétrico. O sea, no, lo ves como gigante, como si fuera un basquetbolista de la NBA. ¿Entiendes? Ahora, otras características que vamos a ver, les decía, es la hiperhidrosis. La piel es oscura y empiezan a transpirar mucho. Hay una hipertrofia en las cuerdas vocales que lleva una voz profunda, como gruesa y cavernosa. La piel es grasienta. El detalle es que aunque sean altos no saben tener una buena postura, entonces hay cifosis, hay artropatía, el crecimiento causa un síndrome del túnel del carpo, debilidad y fatiga de los músculos proximales. Aunque se le llama gigantismo, son muy débiles, ¿no? Entonces ellos no pueden caminar tan fácilmente, se cansan
Porque imagínense que el pobre corazón bombee para llegar a 2 metros. O sea, la fuerza que tiene que hacer el corazón ayuda a que la fatiga sea importante. La hormona de crecimiento tiene un efecto antiinsulínico, va a provocar hiperglicemia. Entonces va a causar acantosis nítrica, porque hay un exceso de esta hormona. La visceromegalia generalizada, los operas y están todos, o sea, todos los órganos son gigantes, cardiopatía, hipertrofia cardíaca, la hepatomegalia, todos los órganos van a estar aumentados. La tiroides igual aumenta. Y lo que les decía, hay un crecimiento óseo acreal, hay abombamiento frontal, el aumento del tamaño de la mandíbula, la ampliación del espacio entre los incisivos. Entonces hace como que sean como un poco terroríficos, ¿no? En la época, pues les digo, antes era como que los veían y decían, estas personas son raras, y los llevaban de circo en sí. El crecimiento de los tejidos blandos, el grosor de la almohadilla, son como pies gigantes, y pues en niños y adolescentes, gigantismo hipoficiente. Siguiente. ¿Qué es lo importante, interesante en endocrinología? Es que las patologías no son rápidas, son lentas. Entonces, como es una enfermedad lenta, en esta mujer es la misma mujer el antes del tumor, después del tumor. ¿Ven la diferencia? Esta ha sido como unos 3 a 4 años de diferencia. Entonces ustedes pueden ver la deformación de la cara que tenía la señora, el labio vertido se nota ahí, es como más masculinizada porque los huesos de acros han sido engrosados. Pero el detalle es que muchas veces es tan lento que los mismos familiares no identifican. Siguiente. Lo que les decía, las manos en pala, son como manos gigantes, y el ensanchamiento de los dedos. Siguiente. Entonces hay un aumento de todas las vísceras, pólipos del colon, la mayor incidencia de cáncer. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando tenemos la sintomatología y todo es fácil, lo sabemos, está dicho, entonces lo difícil es identificarlo en los casos, en las partes iniciales, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es, produce hormona de crecimiento, tenemos que demostrar la producción excesiva de la hormona de crecimiento, pero sin regulación. Otra es demostrar un incremento del factor de crecimiento insulínico y determinación del crecimiento basal. Les contaba de mi paciente 12 años, en un mes ha crecido 1 centímetro por semana. Eso es el crecimiento basal, está creciendo. Y la producción autonómica y del factor. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La regulación de la hormona de crecimiento va dependiendo de muchos factores, ¿sí? Uno de los factores principales es la glucosa. Si hay una hiperglicemia, la hormona de crecimiento baja, ¿ok? En el caso, y lo que nosotros hacemos es algo muy parecido a la prueba de tolerancia oral de la glucosa de la diabetes. O sea, le das una cantidad de glucosa excesiva, provocas a la célula y dices, o sea, con esta cantidad te tienes que inhibir y tiene que bajar el nivel de glucosa. Y cuando pasa eso, pues dices, este paciente no tiene acromegalia. Tal vez la confección es diferente. Pero si yo le doy la prueba y luego demuestro que aún dándole esa cantidad sigue produciendo hormona de crecimiento, es como que no respeta el control que debe tener. Entonces ahí dices, pues este paciente tiene acromegalia, ¿sí? Entonces todo es como prueba de estimulación, inhibición. En mi paciente le hicimos la prueba de tolerancia oral a la glucosa y salió, si no me equivoco, 4, pero la IGF-1, el valor normal en niños es 300, más o menos. En ustedes, si les hago, ustedes están disminuyendo, debe estar en 100 más o menos. Entonces, en mi paciente tenía 900. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, produce muchísima IGF-1. La GH basal le hice la prueba de tolerancia y estaba en 4. Lo normal, hacemos el diagnóstico si es arriba de 1. Entonces, el paciente ya tenía el diagnóstico, más de 4. Siguiente. Y lo que se hace, en el caso de mi paciente, pues ya le hicimos la prueba, hicimos la IGF-1, se comprueba, y en el paciente tienes que demostrar la hipófisis. Si hay un hallazgo, lo más frecuente es que encontramos macroadenomas. En mi paciente sí lo encontramos. Menos frecuentes son los microadenomas, pero pues a veces hay. Siguiente. Y lo que se hace, contrario a los prolactinomas, el prolactinoma es tratamiento médico, el acromegalia es tratamiento quirúrgico. Lo ideal es, este tumor está, no me va a hacer caso, tengo que retirar. Pero ¿dónde está la hipófisis? Justo en el centro del cerebro.
Llegar, antes operaba, ¿no? Era como una cirugía abierta del cerebro. Imagínense todas las estructuras que tiene que pasar y destruir. Las lesiones eran mucho mayores. Hay craneotomías que se han hecho, se han visto en la historia, pero lo ideal es hacer una cirugía transesfenoidal. Lo que se hace es, ¿se acuerdan del esfenoides que tenía la base y ahí está en la silla turca, está la hipófisis? Pues es fácil romper, digamos, a través de la nariz, romper ese piso y llegas más rápido a la hipófisis. Y de ahí se hace la extracción. Una microcirugía con resultados mucho más favorables. Lo malo es que el macroadenoma es 1 centímetro, la hipófisis otro centímetro, son 2 centímetros. Entonces el cirujano tiene que ver, pero no va a elegir, digamos, el tumor está clarito, ¿no? La mayoría de las veces va a sacar toda la hipófisis y eso va a causar un pánico pituitario. Bien. Muchas veces lo malo de las acromegalias es que después de operarles, o sea, no puedes quitar todo, ¿no? Entonces el cirujano va a tratar de quitar la mayor cantidad del tumor, pero sin quitar toda la hipófisis, porque si quitamos toda la hipófisis, las otras 5 hormonas se van a ver alteradas. Entonces, trata de conservar, y a veces en esa conservación del tejido hipofisiario va a quedar parte de nuevo de las células somatotropas y estas van a seguir reproduciéndose y van a ser recaídas, ¿ya? Entonces, en estos casos vamos a utilizar, por ejemplo, los análogos de somatostatina. ¿Se acuerdan de la somatostatina? Inhibe todo. Entonces, si hay GH, le doy análogo de somatostatina. Entre estos está el Anretodil, no hay en Bolivia, traté de conseguirlo para mi paciente, está como 50,000 bolivianos mensuales, es carito, ¿ya? Otro va a ser uno más específico, es el Pegvisomab. Solo lo he visto en México y ha sido muy difícil conseguirlo, es muy complicado. Por eso es que aquí en Bolivia apostamos más por la cirugía. ¿Sigue? Ok. Entonces, hablamos de hiperproducción, hiperprolactinemia, exceso de hormona de crecimiento, la acromegalia y el exceso de cortisol, el síndrome de Cushing. ¿Qué hemos dicho? ¿A quién se parece? A Papá Noel. Van a ver ahorita por qué es Papá Noel. Harvey Cushing fue el médico que lo describió en 1912. Ha descrito 8 pacientes que tenían una obesidad, que tenían diabetes, hirsutismo e hiperplasia suprarrenal. Él notó que había una consecuencia en la producción autónoma de la ACTH, ¿ya? Y había una producción excesiva de cortisol. Siguiente. El detalle es de que hay la enfermedad y el síndrome de Cushing, ¿ya? Que son 2 cosas diferentes. Cuando hablas de Cushing es hipercortisolismo. Cuando hablas de enfermedad, hablas del problema en la hipófisis. Si es síndrome, hablas del problema en la glándula suprarrenal. O sea, son 2 cosas diferentes. En el caso de este tema, es que estamos hablando de hipófisis, ¿no? La clínica es la misma, pero lo que estamos hablando es de la enfermedad. O sea, estamos diciendo que el problema está en la adenohipófisis. Hay una secreción excesiva de ACTH que obliga a la glándula suprarrenal a producir mayor cortisol y ese hipercortisolismo nos da el cuadro clínico, ¿sí? En el cuadro clínico el reconocimiento es fácil, es mucho más fácil de lo que creen. Va a depender la gravedad dependiendo al hipercortisolismo. A veces el alcoholismo, la obesidad y la depresión causan como un pseudo Cushing que nos puede activar el eje, ¿no? Pero es raro, ¿no? Ahorita les muestro la clínica, ¿sí? Entonces, les decía de Papá Noel, ¿verdad? El Papá Noel, ¿cómo es? La carita llena, facies de luna llena. Tiene ¿qué se dice? Los cachetitos, las chapitas. Esa es la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing tienen facies de luna llena y plétora facial. ¿Qué quiere decir eso? Que son rubicundos, ¿no? Están rojos. Entonces, ¿se acuerdan de Papá Noel? Están rojitos sus cachetitos, ¿no? Después de eso tenemos la joroba, la jiba de búfalo, que le llaman. Es como un exceso de la piel que tiene mayor cantidad. Luego de eso es una obesidad centrípeta. Papá Noel es gordito. ¿Cómo son los pies? Hipotróficos. En una obesidad común y corriente todo es gordito, ¿no? Manos, pies y barriguita. En cambio en este paciente es la obesidad central. Hay una alteración en la síntesis de las proteínas que hace que sea débil la piel y se rompa y favorece a la formación de las estrías violáceas.
principalmente en las zonas de mayor estrés, que serían en el abdomen, como de las mujeres embarazadas, se ponen un estrés, unas estrías violáceas, pero también en el brazo, en las mujeres embarazadas nosotros vemos esa estría porque hay un exceso de tensión, ¿no? Por el incremento de peso. Pero en este caso no necesariamente está en el estómago, alguna vez están aquí en los brazos, en los pies, donde no hay tensión, pero es que la piel se ha vuelto muy débil. Sí, hay osteoporosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo mismo, demostrar que hay un exceso de cortisol. Tenemos sospecha o duda de que una obesidad es un Cushing, porque por ahí es justo un hipertenso, obeso, puede pasar y entonces tenemos la duda, entonces tenemos que demostrar la producción de cortisol. Lo malo, el cortisol es bien difícil de medir, es muy determinante dependiendo del estrés. No es tan fácil de hacerlo, entonces necesitamos hacer 2 pruebas del cortisol. Ustedes saben que el cortisol depende del ritmo circadiano, ¿ya? En el ritmo circadiano empieza la producción de la ACTH a las 3 de la mañana, llega a las 8 un pico y luego va disminuyendo. Lo mismo hace el cortisol, a las 4 de la mañana empieza su producción, a las 8 llega un pico, baja a las 3 de la tarde un 50% y a las 11 de la noche está indetectable. Ese es su ritmo de circadiano. Entonces, medir el cortisol va a depender mucho de la hora, la situación de estrés. Una forma más fácil de medir el cortisol es a través de la orina. Medimos el cortisol libre urinario, le haces una recolección de 24 horas, mides el cortisol, es mucho más estable que el cortisol sérico. También hay la medición del cortisol en saliva y el cortisol en sangre. Entonces lo que tenemos que ver es si este cortisol libre urinario está incrementado, es mucho más efectivo. Si no, vemos el cortisol matutino. Recuerden que el cortisol en la mañana es mucho más alto, pero en estos casos está mucho más elevado. Generalmente el valor es entre 4 o 5, puede estar en 12, 20. Y lo que hacemos es darle un corticoide. En este caso, creo que está la siguiente, a ver, pásamela. Sí, aquí. Lo que pasa es esto. De la adenohipófisis se libera la ACTH. De la ACTH va al estímulo de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene el cortisol. El cortisol, si está incrementado, lo que debería pasar es una inhibición de la adenohipófisis y la ACTH debería estar baja. ¿Sí? ¿Me llevan? No. ¿Más o menos? Ok, vamos a hacer. Imagínense ustedes, es que la hipófisis es lo que decimos como si fueran papás e hijos. Cuando a ustedes les va mal en la escuela o en la universidad, ¿qué hacen sus papás? ¿Qué les dicen? ¿No hay presión? ¿Qué hacen? ¿No? ¿No hay presión? ¿Son adultos independientes? ¿Todo el grupo? Ok, entonces vamos a escolar. Si me va mal en el colegio, lo que voy a esperar va a ser una respuesta de los papás, ¿verdad? Los papás presionan. Es lo mismo que pasa en el eje de retroalimentación negativa. El cortisol, si está bajo, lo que vamos a esperar es que la ACTH esté incrementada. Es el papá, está incrementado. Si el cortisol está elevado, es decir, si ustedes estudian todos los días hasta la 1, 2 de la mañana y despiertan a las 6, ¿qué va a pasar con sus papás? Se van a preocupar, ¿verdad? Pero no va a haber presión, descansar. La ACTH va a estar disminuida. Entonces, ese es el eje de retroalimentación negativa que debe existir. Hay alguien que te controla y te exige. Si la producción está disminuida, la adenohipófisis va a decir tengo que estimularte. Si la producción está aumentada, la adenohipófisis dice tengo que disminuir. Esa es la producción. En el caso de un tumor, ya sea GH, ya sea la ACTH o de la hipófisis, que tiene la tiroides, que es extremadamente raro, lo que va a pasar es que no hay ese control. O sea, va a haber mucho cortisol en la enfermedad de Cushing y lo lógico sería una inhibición de la ACTH, pero no, la ACTH va a estar, sigue incrementada, o sea, no hay esa regulación. Eso es lo que perdemos, ¿listo? Entonces, el origen hipofisiario, principalmente de estas enfermedades de Cushing, va a ser origen hipofisiario. Y lo más frecuente son los microadenomas. Recuerden, la GH son macroadenomas. La de Cushing son microadenomas, ¿ya? Pero también puede haber una secreción de ACTH ectópica. O sea, no es la adenohipófisis el problema, no está controlado esto, sino hay una neoplasia oculta, como un carcinoide bronquial o abdominal, o puede ser un cáncer de pulmón que produce ACTH y
como produce ACTH, hay estímulo en el cortisol y provoca hipercortisolismo. Y luego tenemos el síndrome de Cushing, que el problema, les decía, síndrome es tumor de la glándula suprarrenal. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso también es resección quirúrgica del tumor hipoficial. Se hace un tratamiento secundario, podemos llegar a radioterapia, muchas veces, cuando hay cáncer de pulmón y no puedes detectar el lugar, te vas a una suprarrenalectomía, o sea, quito el problema, quién produce cortisol, y a veces podemos dar inhibidores de la esteroidogénesis, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo que en el tratamiento del gigantismo, la acromegalia, es una intervención quirúrgica. Muy pocas veces se da radiocirugía, pero puede pasar. Lo ideal es hacer una hemihipofisectomía, o sea, quitar la mitad, pero es bien complicado, porque recuerden que estos son microadenomas, o sea, el doctor no va a poder, el neurocirujano no va a ver un tumor de 0.5 milímetros, o sea, son tan potentes que el tamaño de estos son 0.5, a veces 0.3 milímetros, 3 milímetros, o sea, ¿quién va a ver? ¿No? Y es bien difícil sacar, identificar cuál lado de la hipófisis es la que me voy a quitar o no voy a quitar. Entonces, es complicado. La mayoría de las veces, si no se quita todo, a veces hay también recaídas. Y en este caso, hacemos la metopirona o el ketoconazol como inhibidor de la esteroidogénesis para que produzca menos cortisol. Es complicado el manejo. Siguiente. Entonces, además de esto, hay que mencionar los adenomas hipoficiales. Decíamos que el productor de la prolactina, los prolactinomas son los más frecuentes, luego están los productores de gonadotropinas, los adenomas no productores, o sea que son tumores que aparecen y no tienen función, y luego están los menos frecuentes, ¿no? Que aquí estaría el tumor de productor de hormona de crecimiento, los de ACTH, que sería la enfermedad de Cushing, y el adenoma productor de TSH es extremadamente raro. Sigue. Lo que hay que recordar de los adenomas hipoficiarios es que estos hacen compresión. El tumor, una reproducción no controlada monoclonal, que puede llevar a una hipersecreción hormonal. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que hacemos de tratamiento, o no puede producir nada y hacer efecto de más, donde va a predominar los defectos neurológicos, o por el exceso como el síndrome o sea, digamos, es tan grande el tumor que va apretando y comprimiendo a las demás células, va a causar una insuficiencia hipoficiaria por compresión. Puede haber, por ejemplo, en el prolactinoma hay hipogonadismo, hipotiroidismo, hipocortisolismo, ¿sí? Entonces, estas son las tres clínicas que vamos a presentar o vamos a observar en un adenoma hipoficiario. Ok, listo, muchas gracias.